we could be, but baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. 1:21, vamos a saludar enseguida a nuestros colaboradores habituales de los martes en este espacio que es el Planetario y que también se ve a través de YouTube en youtube.com/Borja Tosar. Es el canal de nuestro amigo, compañero, astrofísico de cabecera que es Borja Tosar. Hola, Borja. Muy buenos días, Lara, ¿qué tal? Muy bien, aquí pasando el rato, mientras... Y me ha ocurrido una cosa bien rara, ahora voy a saludar a Óscar, pero tenemos que hablar de su pelo, con lo cual, que espere un momento. Me ha ocurrido algo raro, que es que Luis González, cuando empezamos la comunicación a través también de YouTube, salía "This broadcast is live" y me puse como nerviosa, digo, pero ¿qué es esto? Si estamos en directo en la radio también. Llevas emitiendo en directo toda la vida. Es como Saturday Night Live from New York, ¿sabes? Bueno, en fin. Lo de broadcast le da un toque, ¿eh? Le da un toque así de... decir emisión que broadcast. Claro, que si ya tenemos nivel, nosotros tres y Luis González, que no sé por qué siempre lo separamos a los técnicos como si fuera una especie distinta, esto de broadcast le da caché. Bueno, Óscar Blanco, buenos días. Hola, muy buenas, Lara. Has quedado muy guapo, ¿eh? Te ha quedado muy bien el corte de pelo. Hacía falta ya cortar, sí. Sí. Ya yo creo que empezabas a tener menos mal que no vas en moto. Yo en mi tupé. Sí. ¿Vas siempre a la misma peluquería? Bueno, más o menos, sí. Soy fiel, pero hasta que cierran. Y luego cambio. Pero... Normal. Eso es porque no vas mucho, tienes que ir más. No, sí, claro. No muy lejos de la emisora, por cierto. No muy lejos de la emisora. Bueno, pues nada. Listo, ya ha quedado. Yo creo que esto ya, como no le interesaba a nadie, podemos ya aparcarlo, porque ni lo mío de mis nervios, ni el pelo de Óscar. No, en serio, ahora sí. Conecten con youtube.com/Borja Tosar. Ahí estamos los tres. Luis González hace posible que todo esto al final tenga sentido. También lo pueden escuchar en Onda Cero, a los que están escuchándolo por la radio, y vamos a hablar de varias cosas. No podemos hablar de la Ingenuity volando porque no voló. Pues no, lo retrasaron al 14, en principio lo retrasaron para esta semana, para el 14, para mañana, y lo han vuelto a retrasar por un problema que tienen de software hasta la semana que viene y no han dicho día. En principio es un problema de software. Ellos lo que hacen cuando está allí Ingenuity es que es este helicóptero que va a volar en Marte, está desplegado ya en la superficie, está todo bien desplegado. El helicóptero le han probado las aspas, han puesto a girar las aspas y en las pruebas sí que encontraron algún tipo de error. Es un error que corregirán por software. Que parece mentira, pero volar el helicóptero en Marte va a tener más problemas de software en el control del helicóptero que en la parte mecánica. La parte mecánica está muy resuelta. Pero por primera vez se va a volar en un entorno tan distinto, tanto en gravedad como en atmósfera, que claro, cualquier pequeña variación en el software, cómo va a girar ese helicóptero, cómo se va a mantener estable, cómo va a utilizar los rotores, que además son diferenciales, que son muy, muy complicados de manejar, pues oye, cuidadito porque como se dé la vuelta, no hay quien le dé la vuelta. O sea, como claro, pues eso se hace todo en remoto. Al revés. Se hace todo en remoto, no hay nadie que lo esté controlando. O sea, esto es unas indicaciones que hay que darle al bicho para que vuele solo, ¿no? Pero todo totalmente automático porque el retardo en Marte está entre los 15 y los 20 minutos en este momento. El helicóptero va a hacer un vuelo de 1 minuto y medio, entonces cuando le digas que salga, cuando te llegue la señal, hace 15 minutos que aterrizó. Entonces es todo en automático con un sistema de inteligencia artificial muy bueno, eso sí. Pero claro, ese sistema de inteligencia artificial, si viene una ráfaga de viento, lo bueno es que hay una estación meteorológica al lado que tiene Perseverance, que es hecha en España, en el instituto, o sea, está controlado el tiempo, pero como venga una ráfaga de viento o algo que ellos hayan calculado en del mantenimiento del helicóptero en esas circunstancias, no funcione bien y el helicóptero no sepa cómo resolverlo, se la pega y sería una verdadera pena. Sí, hay que decir que la gente a lo mejor que no está muy metida en esto, que lo comentábamos el viernes, ¿verdad, Borja? Bueno, lo comentaban en el programa que tienen ahí en YouTube, el de Astrotrastornados, y es verdad que esto es un test, es una prueba. Totalmente trastornados. Es decir, no tiene un aporte realmente más que el probar si se puede volar y en qué condiciones se puede volar en Marte con toda la complicación que tiene en una atmósfera tan tenue, ¿no? Tan poco densa. O sea, que no hay ningún instrumento importante, simplemente unas cámaras y poco más. No depende de la misión de Perseverance de esta misión aparte.
Tengo un digo porque mensaje si para mí fracasa- en YouTube. Tengo un mensaje para mí en YouTube. O sea, es la primera vez que mira. me ocurre. Pone que por fin me ve la cara, que le acompaño todas las mañanas a Nuria. Estoy muy emocionada. Nunca me habían escrito por YouTube. Porque hasta ahora todos los fans eran vuestros. No, Ahora a me nosotros escriben no a nos mí. dicen, no, a nosotros sospecho que esta Nuria nos conoce, Sí. pero sí, Hombre, tú ya pero ves bueno, cómo se está poniendo esto, Lara. Óscar ya se empieza a cortar el pelo, pone Sí. libros Yo de hoy me astronomía iba, así me iba a de poner una fondo, así chaqueta, como pero me que la olvidé. casa. Soy un desastre. Tengo los libros de los temas que vamos a hablar ahora, astronáutica. Hola, Es qué un tema. profesional, qué En este momento, profesional. toda la gente que ha estado en casa de Óscar Blanco se está muriendo de risa al ver esos libros así. Esto es como los paneles estos que empezaron a vender para, ¿sabes? De bibliotecas y de cosas para poner detrás en los directos. Me acabo de dar cuenta que se ve ahí a trasluz una botella de alcohol que yo no veo, pero está ahí. Pero bueno, eso está de decoración también. Bueno, métanse en la casa de Óscar Blanco y de Borja Tosar, aprovechen que están en youtube.com/Borja Tosar y luego si no lo pueden ver ahora, pero nos están escuchando, por ejemplo, desde el taxi, que sepan que pueden luego recuperarlo cuando quieran, por la Sí, queda noche, grabado. a mediodía, media mañana, incluso vernos 2 veces, ¿vale? Para que tal. Vamos a avanzar, que vamos mal de tiempo para variar. Pero, Yuri Gagarin. Sí, hablando de astronáutica y de alcohol, vamos a hablar de los rusos. De los rusos. Bueno, De mi a ver, lado. esa fama. Era Y es peligrosa. que, no, creo que no es vodka lo que tengo ahí. Pero de todas formas, ayer fue una fecha interesante, muy importante. De hecho, yo realmente no lo había visto, pero de esto que dices, 12 de abril, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin y su primer vuelo espacial, el primer hombre en el espacio. Y de hecho dije, espera, pero esto fue en el 61, estamos en el 2021, 60 años. 60 añazos, que puede parecer mucho o poco, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Porque todo lo que se ha hecho en 60 años, desde el primer hombre orbitando porque fue el primer hombre en el espacio y además ya, incluso en ese primer vuelo espacial, ya orbitó la Tierra. Los norteamericanos, por ejemplo, con su primero, con Alan Shepard, hicieron un vuelo posterior a esto, semanas después, pero solo subió y bajó, no dio órbita a la Tierra, ¿no? Fue un poco en plan, bueno, nosotros también podemos, pero no tanto. Y fue un gol que le metió la antigua Unión Soviética en esa carrera espacial que ya había empezado ya previamente con el Sputnik y demás, y los primeros goles los marcó la Unión Soviética. Es verdad que el golazo del 69 llegando a la Luna de la NASA fue es difícil de superar. Un gol que valió mucho, pero los primeros pasos fue la Unión Soviética. Y este hombre o sea, hay que ser muy valiente para subirse por primera vez a esto e irse al espacio, ¿eh? Por mucho conocimiento que tengas. Sí, porque son todo tecnologías nuevas. La frase más significativa a la hora de hacer un despegue la dijo un americano, pero es muy buena. Yo creo, claro, en Rusia, en la antigua Unión Soviética, las cosas funcionaban de forma distinta, pero dijo nuestro americano que dijo, estoy aquí muy confiado encima de esta bomba total que sé que está construida por el proveedor más barato en cada una de sus piezas mecánicas móviles. Claro, hacía hincapié en que la NASA subcontrata una gran parte, o sea, la NASA es una institución, pero subcontrata la fabricación dice, y han cogido el proveedor más barato para todo esto. Entonces estoy aquí súper contento de estar encima de esa bomba, y es verdad, porque realmente la diferencia entre esos cohetes que subieron a Yuri Gagarin, los primeros astronautas al espacio, eran cohetes de guerra. O sea, estos cohetes salieron en principio del diseño original del V2, de la Segunda Guerra Mundial, y son cohetes que son misiles. O sea, la idea era montar a la gente encima de unos misiles y lanzar una tecnología que era una tecnología diseñada exclusivamente para misiles, y prácticamente todo era misiles, en una pequeña capsulita que le habían puesto una bombona de oxígeno y poquito más. O sea, de hecho, que mezcla tú el combustible con el oxígeno y con todo eso y dices, bien. Eso es un bombazo y aquí ahora la gente pues sale mucho que, por ejemplo, SpaceX, los tortazos que tiene SpaceX, pero la NASA y los rusos tenían tortazos igual todo el día. O sea, eso es típico en la exploración espacial, se suele avanzar más lanzando cohetes que no tienes la fiabilidad total de que van a tal y sabiendo que tienes un 60% de posibilidades de que exploten, se suele avanzar más que estando en la mesa de diseño, ¿no? Eso hace que Yuri Gagarin pues sabía, y todos los astronautas de este momento sabían que los cohetes explotaban todos en la rampa de lanzamiento y bueno, pocas eran las veces que las cápsulas llegaban enteras luego otra vez de vuelta, ¿no? Entonces montarse requiere mucho valor, pero bueno, hay que hacerlo por primera vez y entonces la verdad es que eran pilotos, la mayoría de estos primeros astronautas eran pilotos de pruebas de aviones. Les iba la marcha ya. Sí. Entonces ya les iba mucho la marcha porque ya estaban acostumbrados a probar aviones que no habían volado por primera vez
y para maniobras totalmente locas, ¿no? Entonces estaban un poco locos, ¿no? Yo aquí siempre hago mención a Chuck Yeager, que es un piloto que fue descartado para los vuelos de las misiones Apolo por cuestiones de que era un poco loco, porque era un poco cowboy y no tenía titulación universitaria, por eso no lo pillaron, pero merecía, porque eran uno de los mejores pilotos de pruebas que hubo, y cuando se formó la NASA, como lo dejaron un poquito abandonado por temas de publicidad, querían una gente con una familia mucho más idílico, un que la carrera foto universitaria, más guacho que alguien lo un cowboy despidiera, alocado. que llorara un poco. Chuck Yeager, que falleció hace poco, un par de meses, una cosa así, y fue el primero en superar la barrera del sonido. En el X1, después de haber muchos accidentes previos, ¿no? Y para todo esto que está contando Borja, y una recomendación final, yo creo que hay una película de la que hemos hablado muchas veces, pero que cuenta muy bien toda esta historia, que es Elegidos para la Gloria, de Right Stuff. El título original es del año 83. Ganó... The Right Stuff y Elegidos para la Gloria, ¿en qué momento? Sí, bueno, The Right Stuff es algo así, es una frase hecha, no es una traducción literal, ¿no? Pero es algo así como, bueno, los que le echan, vamos a decir así. Lo que hay que tener, exacto, ¿no? Yo creo que es lo más parecido, ¿no? Lo más parecido sería decir lo que hay que tener. Él tiene el equipo correcto. Sí, claro, pero no es una traducción literal, es una frase que utilizan para decir. Estamos viendo, por cierto, y escuchando el tráiler, un fragmento de la película. La película es desde el punto de vista americano, de cómo se hizo la selección previa, los primeros astronautas, ¿no? Los que luego estarían pues, en la Mercury, luego la Gemini más adelante, en esos proyectos tan interesantes, y cuenta un poco cómo fue esa guerra o esa carrera contra la antigua Unión Soviética y cómo esos pilotos tenían ese perfil, un poco, como decía Borja, un poco de piraos, ¿no? De gente que venían de la Navy, de la USAF, de pilotos de prueba, que eran gente... Hay una escena en la que van a seleccionar a Alan Shepard y aterrizan en el portaaviones, le están esperando y le dicen, venimos aquí, ¿es peligroso? Sí, pues me apunto, ¿no? En plan, si es peligroso, me apunto. Ese es el espíritu. Es una película muy recomendable, aunque sea del 83, con una banda sonora estupenda. De hecho, ganó un Oscar por la banda sonora y otros 3 técnicos de temas de sonido y de música. Y es una película que de vez en cuando le echo un vistazo. Y si puede ser en versión original, mucho mejor. Apuntada queda la recomendación. Gracias, chicos. Borja Tosar y Óscar Blanco. Gracias, un placer, como siempre. Y recuerden que nos pueden volver a ver. Raúl Tomás nos escribe, mola esto de poder ver el programa de radio, hacedlo más. Lo haremos, Raúl. Gracias a todos por participar y eso, recuerden que lo pueden volver a oír tanto en ondacero.es como en youtube.com/Borja Tosar. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, Lara.